Cuando Blake Lively decidió llevar su caso contra Justin Baldoni a los tribunales, estaba convencida de que su versión de los hechos se sostendría sin cuestionamientos. Con el respaldo de los medios y una narrativa bien construida, parecía que tenía la ventaja. Pero en un giro inesperado, una simple declaración en la corte ha puesto en evidencia que algunas de sus pruebas podrían haber sido manipuladas. Lo que ocurrió dentro de la sala del tribunal dejó a todos en shock. Blake, que hasta ahora había mantenido una actitud desafiante, entró en pánico al darse cuenta del error fatal que acababa de cometer. Ahora, con nuevas pruebas saliendo a la luz, la gran pregunta es, ¿será este el momento en que su caso se desmorone por completo? Desde el principio, Blake Lively presentó un caso como un ataque sistemático contra su reputación y su carrera. Alegó que Justin Baldoni y su equipo habían lanzado una campaña en su contra, utilizando los medios para desacreditarla. Pero cuando los abogados de Baldoni contraatacaron, presentaron pruebas que contradecían cada una de sus acusaciones. Los mensajes de texto que Blake utilizó como prueba de acoso comenzaron a ser analizados con mayor detalle y lo que descubrieron fue impactante. Según la defensa de Baldoni, algunos de los mensajes habían sido editados intencionalmente para cambiar el significado de las conversaciones. En uno de los casos más evidentes, un texto que parecía una amenaza, en realidad había sido modificado eliminando emojis y el tono sarcástico original. Blake afirmaba que Baldoni había usado su influencia para destruir su imagen en los medios, pero registros mostraban que muchas de las historias negativas sobre ella surgieron de forma orgánica debido a sus propias acciones. Aún así, Blake se mantuvo firme en su versión de los hechos, hasta que ella misma cometió un error que lo cambió todo. Durante una de las audiencias más tensas del juicio, el equipo legal de Baldoni presentó una serie de pruebas contundentes que ponían en duda la veracidad de los mensajes y correos electrónicos presentados por Blake. Al ser cuestionada sobre la fuente de estas pruebas, la actriz intentó defenderse, asegurando que tenía copias de respaldo y que todo lo que había entregado era auténtico. Pero en ese momento su propio testimonio comenzó a derrumbarse. Al responder una pregunta clave sobre los mensajes de texto, Blake reveló involuntariamente que algunos de ellos habían sido editados antes de ser presentados como prueba. El tribunal quedó en completo silencio. Los abogados de Baldoni aprovecharon la oportunidad y le pidieron que confirmara lo que acababa de decir. Blake intentó corregirse, pero ya era demasiado tarde. El juez, visiblemente sorprendido, ordenó una revisión inmediata de las pruebas. Los peritos forenses comenzaron a analizar los metadatos de los mensajes y los resultados fueron devastadores para la actriz. Varios de los documentos presentados tenían signos claros de manipulación. La cara de Blake se transformó por completo. Su seguridad desapareció y el pánico se apoderó de ella. Sabía que acababa de cometer el error más grave de todo el juicio. Tras la revelación accidental de que sus pruebas habían sido alteradas, el ambiente en el tribunal se volvió cada vez más tenso. Los abogados de Baldoni insistieron en que esto era una prueba clara de que Blake había construido su caso sobre una serie de falsedades. Blake, visiblemente afectada, intentó justificarse. Afirmó que los cambios en los mensajes no alteraban el significado real de las conversaciones y que solo había editado ciertas partes para mayor claridad, pero nadie en la sala del tribunal parecía convencido. El juez, con el semblante serio, le advirtió que si se demostraba que había alterado las pruebas de manera intencional, podría enfrentar consecuencias legales graves, incluyendo perjurio. Fue en este momento cuando Blake comenzó a llorar. Por primera vez en todo el juicio, la actriz parecía completamente derrotada. Su equipo legal intentó calmarla, pero las lágrimas ya corrían por su rostro mientras murmuraba algo inaudible. Y lo peor aún estaba por venir. Mientras Blake Lively se desmoronaba en el tribunal, el equipo de Justin Baldoni aprovechó el momento para lanzar su próximo golpe. Ahora que se había demostrado que las pruebas habían sido alteradas, los abogados de Baldoni anunciaron que presentarían una nueva demanda contra Blake por difamación y manipulación de evidencia en un juicio. Esta demanda no solo podría costarle millones de dólares, sino que también podría poner en peligro su carrera en Hollywood de manera definitiva. Los medios de comunicación que inicialmente apoyaban a Blake comenzaron a cambiar su postura.
Los titulares ya no la presentaban como la víctima, sino como alguien que había intentado fabricar pruebas para destruir la reputación de otra persona. Mientras tanto, Justin Baldoni se mostró tranquilo y sereno, sabiendo que su caso había dado un giro definitivo a su favor. Blake Lively, en cambio, apenas pudo contenerse en pie cuando salió de la sala del tribunal. Su equipo la cubrió con abrigos y paraguas para evitar a la prensa, pero las cámaras lograron capturar su expresión, una mezcla de miedo, desesperación y absoluta derrota. Este no era el final que había imaginado, y ahora con las nuevas acciones legales en su contra, su peor pesadilla apenas estaba comenzando. A medida que el juicio avanzaba, los abogados de Justin Baldoni dejaron claro que no solo tenían pruebas de que Blake Lively había alterado mensajes de texto, sino que también había participado activamente en la manipulación de pruebas clave. El tribunal quedó en completo silencio cuando los abogados de Baldoni presentaron las versiones originales de los mensajes que Blake había utilizado como evidencia en su contra. Uno de los ejemplos más impactantes fue una conversación en la que Blake aseguraba que Justin la había acosado en el set de filmación. Sin embargo, la versión completa del mensaje mostraba un contexto completamente diferente. En el mensaje original era Blake quien invitaba a Justin a su tráiler para ensayar líneas, algo que eliminó en su versión manipulada. Este descubrimiento generó un cambio inmediato en la dinámica del juicio. La jueza, visiblemente sorprendida, pidió una pausa para analizar la nueva evidencia, mientras que Blake permanecía con la mirada fija en la mesa, sin poder ocultar su nerviosismo. Pero esto solo era el comienzo. Cuando el tribunal regresó de la pausa, los abogados de Baldoni soltaron la bomba final. Tenían más pruebas que demostrarían que Blake Lively no solo había alterado mensajes, sino que también había intentado influir en los medios de comunicación para reforzar su narrativa. Y con cada nueva revelación, su caso se volvía cada vez más insostenible. Hasta ese momento, Blake Lively había contado con el apoyo total de su equipo de relaciones públicas y de sus abogados, pero cuando el caso tomó un giro inesperado, una persona clave dentro de su círculo decidió hablar. Un ex colaborador de su equipo, que había trabajado estrechamente con ella en la estrategia de comunicación, filtró información que hundió aún más su credibilidad. Según esta fuente, Blake estaba al tanto de que algunos de los mensajes que presentó habían sido editados y aún así decidió utilizarlos como prueba en el juicio. Además, reveló que su equipo había mantenido conversaciones con periodistas para asegurarse de que la narrativa en los medios se inclinara a su favor. Cuando los abogados de Baldoni presentaron estos nuevos documentos, la reacción de Blake fue inmediata. Su rostro se puso pálido. Miró a su equipo legal y susurró algo que nadie pudo escuchar. El ambiente en la sala del tribunal cambió por completo. Lo que comenzó como una demanda contra Baldoni se había convertido en un juicio sobre la credibilidad de Blake Lively. Y lo peor aún estaba por llegar. Sabiendo que su credibilidad estaba destruida, Blake intentó hacer un último movimiento para recuperar el control de la narrativa. Durante la siguiente audiencia, su equipo solicitó que se excluyeran algunas pruebas bajo el argumento de que se habían obtenido de manera irregular. Era su única posibilidad de evitar que las conversaciones filtradas siguieran hundiéndola, pero la jueza rechazó la solicitud de inmediato. Las pruebas son legítimas y serán consideradas en este caso. Blake cerró los ojos, respiró profundo y se llevó las manos a la cara. Sabía que ya no tenía escapatoria. Con el tribunal en su contra, los medios exponiendo cada una de sus contradicciones y su propio equipo perdiendo la confianza en ella, su caída era inevitable. Los analistas legales ya lo adelantaban. Blake no solo estaba en riesgo de perder el juicio, sino que también podría enfrentar nuevas demandas por difamación y manipulación de pruebas. Y lo más aterrador para ella es que, sin importar lo que hiciera en este punto, su reputación había quedado completamente destruida. Blake Lively llegó a este juicio creyendo que tenía el control total de la narrativa, que su historia sería incuestionable y que su versión de los hechos se mantendría firme hasta el final. Pero con cada nueva prueba presentada por la defensa de Justin Baldoni, su credibilidad se ha desplomado ante los ojos del mundo. Lo que comenzó como una batalla legal ahora ha evolucionado en un escándalo mediático que no solo amenaza con arruinar su reputación, sino que podría costarle millones de dólares en demandas por difamación.
Y lo más grave es que su pánico dentro del tribunal ha dejado en evidencia que sabía que sus pruebas estaban manipuladas. Los abogados de Baldoni han dejado claro que este no es el final. Con nuevas pruebas por aún salir a la luz y la presión mediática en su contra, la actriz se enfrenta a un futuro incierto. Ahora, su única salida podría ser llegar a un acuerdo antes de que el tribunal emita un fallo demoledor en su contra. Pero si insiste en prolongar esta batalla, el daño a su carrera y su imagen podría ser irreparable. Hollywood ha visto muchas caídas espectaculares, pero la de Blake Lively podría convertirse en una de las más devastadoras de la historia reciente. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Blake podrá recuperarse de este escándalo o estamos viendo el fin de su carrera? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para estar al tanto de los próximos giros de este caso.